Amén, hermanos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, hermanos, una vez más. A los que nos visitan también por primera vez. Bienvenidos a los hermanos también que nos ven por las diferentes redes. Dios les bendiga y Dios les guarde. En cuanto a la serie de Romanos, no se preocupen, el pastor Polo, nuestro querido pastor Polo, va a continuarla el próximo domingo. Vamos a hacer solamente un paréntesis pequeño. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Amén, hermanos, ¿lo tienen? La palabra del Señor dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos juntarnos para adorarte y para alabarte, Señor. Y es nuestro deseo, Señor, meditar sobre tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos lleves a toda verdad, Señor, de tal forma que podamos vivir y podamos transformarnos y apartarnos cada vez más del pecado, Señor, y acercarnos cada vez más a tu gracia, Señor. Te rogamos así, Señor, por eso abrimos tu palabra, Señor, para que nos lleves a toda verdad, Señor, y podamos vivir con ella, Señor. Y también, Señor, para que por medio de la predicación tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La santidad en la espera de la gracia, hermanos. Hay algunas acciones que nosotros debemos tomar y tener en cuenta mientras esperamos por algo que nos tiene esperanzados, por algo que nos tiene a la expectativa. Y hay planes que nosotros hacemos a corto y a largo plazo, en donde guardamos esperanzas, hacemos negocios, hacemos diferentes actividades. Y siempre lo ponemos a la esperanza. Y vamos a verlo de una manera especial, quisiera decirlo así. Y se cuenta la historia de un señor llamado Shelton, a quien se le había pedido suspender la búsqueda de sus compañeros que se encontraban en peligro en la isla Elefantes en el Polo Sur. Luego de un desastre de su expedición, sus compañeros quedaron a su propia suerte en medio de condiciones geográficas y climáticas difíciles. El señor Shelton les prometió con seguridad que regresaría por todos ellos para continuar su expedición para Georgia del Sur. Trató de regresar por sus compañeros para cumplir su promesa, pero fracasó. Lo intentó de nuevo y fracasó nuevamente. La gran masa de hielo que estaba entre él y la isla no los podía ver, no podía encontrar a sus compañeros, le impedía verlos. Por lo tanto, no se podía acercar a la más mínima distancia de ellos. La historia cuenta que el señor Shelton no tenía tranquilidad, pensaba en cómo regresar por sus compañeros de expedición. Pasando un largo tiempo, y aunque el temporal era inclemente, con poca visibilidad, frío extremo y la barrera de la masa de hielo en medio de ellos, el señor Shelton lo intentaría una vez más por las corrientes gélidas. A pesar de los ruegos para que no se aventurara, pues pondría en riesgo su vida. Tomó su pequeña embarcación, navegando por los corredores en medio de bloques de hielo. Las turbulentas aguas lo arrastraron, agitando su pequeña embarcación hasta casi naufragar. Sin que él quisiera, fue arrastrado hasta las cercanías en donde se encontraban sus compañeros. Luego de algunas travesías, recogió a todos sus compañeros y los puso a bordo. Y salieron antes de que el clima empeorara. Todo el abordaje
a la pequeña embarcación se hizo de una manera muy rápida. En medio de la emoción, el señor Shelton volteó a ver a uno de sus hombres y le dijo: veo que todos ustedes estaban listos. El hombre contestó: nunca perdí la esperanza en que usted vendría. Cuanto más veía la inclemencia del clima y las dificultades al rescate, más nos preparábamos. Siempre nos mantuvimos animados. Nos decíamos los unos a los otros: estemos listos y preparados porque el señor Shelton llega hoy. Hermanos, igualmente y de la misma manera como estos hombres esperaban animándose los unos a los otros por su rescate final, todo creyente debe estar animado a vivir en santidad, en la espera de la gracia. En la primera carta de Pedro nos anima y nos exhorta en cómo vivir en santidad en la espera de la gracia. Concentremos toda nuestra atención en esas exhortaciones que Pedro hace en su primera carta en cómo vivir en santidad en la espera de la gracia. Vayamos conmigo al verso número 13. Dice así en el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y noten, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este pasaje, ustedes notan que empieza con una frase por tanto, que es un conector, que es lo mismo que decir por lo cual, por esta causa, por esta razón. Y eso quiere decir que hay unas verdades, unos versos anteriormente que tienen que ver con lo que Pedro nos va a decir a partir del verso 13. Y en el verso 13 dice Pedro: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 13. Ahora veamos primeramente qué es lo que nos quiere decir Pedro en los versículos anteriores para que eso sea por tal razón. Lo primero que nos dice Pedro en los primeros versículos, en el mismo capítulo 1, es que los únicos que pueden disfrutar de la gracia, de la salvación final, son los que han nacido de nuevo, los que han tenido un nuevo nacimiento, que por la misericordia y la gracia del Señor han sido salvos. Pedro dice que son los únicos que reciben la gracia final. Y noten cómo lo dice Pedro en el versículo 3. Vayan conmigo, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, y noten lo que dice, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que hemos sido salvos, pero para los propósitos de Dios, para los propósitos de Él, para una esperanza viva. Y es viva, ¿saben por qué, hermanos? Porque no es una esperanza que es una ilusión muerta, no es una esperanza vacía, no es una esperanza engañosa, como cuando los hombres centran sus esperanzas en otros hombres. Yo confío en aquel, tengo la esperanza de que no me va a fallar. También centramos nuestra esperanza hasta en nuestras esposas, nuestros hijos, en los negocios, en ideas, centramos las esperanzas. Pero hermanos, esas esperanzas son efímeras, son pasajeras, son temporales. Esas esperanzas se pueden cumplir como también no se pueden cumplir. Es una esperanza incierta porque depende de los hombres y depende de la buena voluntad si la hay en ellos. En cambio, cuando el creyente pone toda su esperanza en esperar por la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, hermanos, esa sí es una gracia, una esperanza segura, una esperanza ciertísima que se cumple. Es una esperanza que no engaña, que no avergüenza, sino que nos sostiene y nos protege y nos dirige hacia la vida eterna. Es decir, que la esperanza viva es la vida eterna. Lo segundo que nos dice Pedro es que hay una herencia eterna.
está en los cielos y está, noten lo que dice, reservada en el verso 4. ¿Reservada para quién? Para todos los que creemos en Él. Verso 4. Noten las características de esa herencia eterna. Es una herencia incorruptible. Es una herencia incontaminada. Es una herencia inmarcesible, reservada para ti y para mí. Amén, hermanos. Tercero, lo que nos dice el apóstol Pedro, que Dios protege al creyente. No solamente Dios protege esa herencia que tiene para sus herederos, sus hijos, sino que también protege al heredero, protege a sus hijos y los mantiene salvos y seguros mientras espera por la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay una gran verdad, hermanos. Nada ni nadie puede arrebatarle ni descalificar al cristiano de recibir la gracia final, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vayan al verso 13 nuevamente. Pero a partir del verso 13 nos dice, por tanto, por esta razón, por todo lo que acabamos de leer, debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La pregunta que nos haríamos inmediatamente, ¿a qué gracia se refiere Pedro que recibiremos cuando Cristo sea manifestado, o sea, cuando venga? ¿Y qué significa que Él sea manifestado? De acuerdo con lo que acabamos de leer en los primeros versículos, la gracia a la que Pedro se refiere aquí es a la salvación final. Bueno, alguien se preguntaría, ¿luego acaso no hemos sido salvos desde el momento en que nos convertimos? Vamos a ver qué dice Pedro acerca de esto. Pedro se refiere a la entrada, escuchen bien, se refiere a la entrada a disfrutar de esa herencia prometida cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y lo dice en el verso 13, cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro se está refiriendo aquí al instante, repito, a la entrada del creyente a disfrutar de esa herencia eterna que está reservada en los cielos. Y esto, hermanos, sucederá en la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Noten lo que dice en el verso 3. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Es decir, que está pronta para ser revelada, está pronto por llegar, para que recibamos esa herencia que está preparada y a punto de disfrutarse. Es el momento en que la fe que nosotros tenemos se convertirá en una realidad, porque podemos ver a Cristo el día del juicio de la redención, de la restitución de todas las cosas, de la perdición de los impíos. Será el cumplimiento de la promesa que Dios tenía preparada para todos nosotros, como lo dice en Lucas 2. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. El Señor vendrá y habrá de redimir su iglesia, de redimir su pueblo y a todas las naciones. Entonces, en la venida de Cristo, Cristo glorificará a todos los creyentes y dará vida eterna en su presencia, y será la culminación final de la gracia que nosotros iniciamos en el momento de nuestra conversión hasta ese momento, como lo dice en Colosenses 3:4. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alguien podría preguntarse si la herencia no se puede perder. ¿Y si pierde el creyente? Vayan conmigo al verso 1:5. Pedro dice, no, absolutamente no. Vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No es que el creyente esté en una condición de preso y que el Señor no le permita vivir en el mundo, como aislarlo. No lo tiene como prisionero, sino lo tiene sano y salvo. Y todo esto por medio de la fe, de tal forma que el creyente puede enfrentar
todas las acechanzas del enemigo, del Satanás, al cual resiste firme por la fe que él tiene. Puede resistir al enemigo todas las veces que le ataque. Y mire cómo lo dice Pablo en Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Nada ni nadie nos va a arrebatar de recibir la gracia final cuando el Señor Jesucristo sea manifestado en el postrer tiempo. Por la gran salvación, hermanos, dada por el Señor, por esta razón, como dice Pedro, por tanto, los creyentes deben vivir confiados, descansados, esperanzados en la gracia del Señor, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo venga y sea manifestado. Ahora, cuando Pedro dice aquí que es completo, es que es completo. No es cuando yo tenga tiempo. Bueno, si me sobra tiempo, o cuando a mí me den ganas, cuando a mí me den deseos. Yo vengo hoy a la iglesia, pero mañana ya no vengo porque vine hoy. Quizás de pronto no tenga ganas de ir a orar porque yo fui hace 15 días. Yo no vuelo. ¿Para qué esperar? Eso en algún momento sucederá. Hermanos, eso no hay que verlo como una opción. Hay que verlos como lo envía nuestro Señor en Pedro. Debe ser visto como un mandato, como un deber, que concentre todas mis expectativas hacia su segunda venida y que esperar por la gracia de Él no dependa de mis estados de ánimo. No debe ser así, porque no debe depender de mis estados de ánimo, sino debo estar completamente enfocado en mi futuro espiritual, de tal forma que me aparte cada vez más de las obras del pecado, sin descuidar. Escuchen, hermanos, debo estar enfocado en todos los asuntos de Dios, sin descuidar las otras facetas de mi vida, que además también están permeadas y deben de estar permeadas por las de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, debemos apartarnos cada vez más de los deleites de la carne que nos ofrece el mundo y que nos pueden hacer quitar el enfoque de nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es necesario mantenernos firmes, constantes, creciendo en la gracia del Señor. El creyente debe esperar con fervor, con anhelo, con deseo la segunda venida de Cristo. Y si está esperando por la segunda venida del Señor, tiene que hacerlo con una actitud de amor hacia Él. Pedro lo dice así: esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos exhorta de esta manera: primero, preparar nuestras mentes, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una metáfora que expresa la necesidad de prepararse y alistarse para. Y era la costumbre de los israelitas. Ustedes saben bien, usaban unas túnicas largas hasta los tobillos. Ellos se levantaban toda la túnica, la llevaban a la cintura y la amarraban con un cinturón para alistarse para el movimiento, para poder trabajar, para poder comer, para poder ir hasta la guerra incluso, para poder correr. Tenían que estar libres para poder tener ese movimiento. Y Pedro usa esa metáfora para que nosotros amarremos esos pensamientos, ciñamos los lomos de esos pensamientos, de esas filosofías, de esas ideas que tiene el mundo y nos quieren tocar a nosotros. Pedro dice: amárrelas, hay que ceñirlas para que no afecten mi enfoque. Lo que está diciendo también Pedro es que tengamos una sujeción propia espiritualmente, que nosotros veamos las ideas y los criterios y las filosofías del mundo
de forma diferente, porque el Señor a través de su escritura nos ha enseñado a verlas de otra forma. Que no nos dejemos cautivar, no nos dejemos seducir de pensamientos propios de un mundo caído que se niega a recibir la luz de Cristo cada vez más. Ahora, la mejor manera de mantenernos enfocados en la perfecta y segura esperanza de que Jesús regresará, Pedro recomienda lo siguiente, hermanos, que para mantener limpio nuestro entendimiento, libre de toda contaminación y que no se mezcle con las influencias del mundo de la carne, es necesario recordar su palabra. Hermanos, aquí es clave esto. ¿Cómo voy a recordar yo algo que nunca he leído? ¿Cómo voy a tener yo en cuenta los sucesos, los acontecimientos que tiene el Señor para que yo reciba esa herencia si no conozco su palabra? Por eso la exhortación de Pedro es a leer su palabra, porque él y sus apóstoles habían escrito acerca de su segunda venida y había dado instrucciones acerca de la venida del Señor que son necesarias tenerlas en cuenta, y por eso debemos nutrir nuestras mentes, nuestro entendimiento por medio de la oración, por medio de la lectura, el estudio y meditación de la palabra, renovando siempre nuestro entendimiento. Por eso, hermanos, cada vez que se abren programas en la iglesia, se extiende la invitación para que ustedes se junten para nutrir lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Es necesario que yo permanentemente esté estudiando, leyendo su palabra. Y Pedro lo dice así en su segunda carta: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. No es palabra que se sacó de algún lado, es palabra de Dios, instrucciones del Señor para su venida. Pero nos dice que mientras usted espera por la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, usted debe tener control de sus propios pensamientos. Yo le pregunto, hermano, ¿en dónde tiene usted enfocados sus pensamientos? ¿Los tiene enfocados en el mundo todavía? ¿Priman más sus pensamientos en el mundo o priman más los pensamientos acerca del Señor? ¿Piensa usted en el propósito de la segunda venida del Señor? ¿Usted tiene el hábito de estudiar las Escrituras para crecer en el conocimiento del Señor y poder ceñir esas ideas y esas filosofías del mundo para ir derribando, como dice en 2 Corintios Pablo, ir derribando argumentos y toda altivez que se eleva contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de a Cristo? Hay que reflexionar sobre eso, hermano. ¿Dónde tenemos nuestros pensamientos? ¿Podemos ceñirlos? ¿Podemos amarrar todas esas filosofías, ideas y criterios? Pero también nos dice que para esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, debemos, y esa es su segunda exhortación, sed sobrios. Sed sobrios. Significa que la mente y el espíritu del creyente no se deja arrastrar, no se deja llevar por emociones humanas, ni de pensamientos y filosofías humanas, sino que mantiene su pensamiento y sus acciones con una perspectiva hacia la eternidad del Señor. El creyente solamente tiene una visión y una perspectiva, y es Cristo Jesús. Como dice el himno, el mundo queda atrás. Yo prosigo hacia la meta, dice Pablo. Pero exhorta también a que el creyente debe tener una mente clara acerca de la doctrina del regreso inminente de Cristo. El creyente debe tener absoluta seguridad de que Cristo viene y viene pronto. El creyente no solamente debe limitarse
al solo hecho de saber que Cristo viene y esperar por ese hecho. Los de Tesalónica cometieron ese error. Les dijeron Cristo viene y se sentaron debajo de un árbol a esperar que eso pasara. No es así, hermanos. El creyente debe ser llevado a buscar su santidad mientras viene esa gracia. Es decir, apartarse progresivamente del pecado y tener prioridades en orden. ¿Cuál es su prioridad en medio de todas las cosas de su vida? ¿Es el Señor? ¿O son sus negocios? ¿Son las cosas del mundo? El creyente debe tener prioridad y no caer en las distracciones que el mundo de la carne ofrece. Y por eso Pedro dice que el creyente debe estar en una actitud vigilante y vigilante de peregrino. Eso le hace recordar que si es vigilante, debe entender que está de paso en esta tierra, que esta no es su morada definitiva. Y por eso debe recordar que está de paso en la tierra. Por eso tiene su mirada y su perspectiva en Cristo Jesús. Su mirada está lejos de la tierra y de los deleites de ella. Y adicionalmente dice Pedro que debe estar en oración, fijando su mente en el regreso de Cristo. Y en 1 de Pedro 4:7 dice él: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La oración es clave, hermanos, porque ¿cómo hablas tú con el Señor si no hablas con Él? La oración el Señor la puso para que habláramos con Él, le pidiésemos y le dijésemos lo limitados y pecadores que somos, y también la oración para que Él nos guíe, nos consuele y nos lleve a toda verdad. Hermanos, mientras la gracia venidera llega, es necesario tener esa sobriedad. Esto implica ser equilibrados en nuestra forma de pensar, tener dominio propio, una mente clara con perspectivas en Cristo Jesús. Y yo pregunto, hermano, ¿usted tiene una postura correcta ante las circunstancias que se le presentan en su caminar cristiano? Para que los demás puedan ver a Cristo en sus vidas. ¿O solamente usted tiene una conducta aquí, pero después de que sale otra? A su trabajo tiene una conducta diferente a la de su casa. Y así sucesivamente, donde se va moviendo, parece un camaleón, de tal forma que no se deja ver totalmente cómo es realmente su color. Para eso es necesario mantener la recomendación que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino, noten lo que dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque hay harto sabio, hermano, hay harto entendido, pero en el mundo, muchísimos, pero no entendidos para poder discernir cuál es la voluntad del Señor. Esperar por completo en la gracia del Señor, cuando Jesucristo sea manifestado. La tercera exhortación que nos dice Pedro es ser obedientes. Vayan conmigo al verso 14. Ser obedientes como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esto tiene que ver con el carácter, hermanos, de una persona que ha tenido un segundo nacimiento, que ha nacido de nuevo. La obediencia, hermanos, debe ser una característica, una marca que debe aflorar de forma natural del creyente. Debe ser una característica que se muestre en medio de un mundo en tinieblas y que haga la diferencia de que es una persona que representa a Cristo Jesús en la tierra. Dios nos adoptó para ser sus hijos y para que seamos obedientes. Y en 1 de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, hijos de Dios. Lo que espera de Dios de nosotros es ser hijos obedientes.
No podemos quedarnos viviendo en una vida de pecado, sino que nuestro deleite debe estar en ser obedientes, en agradar a Dios. ¿Y cuál es la recomendación de Pedro para ser como hijos obedientes? Noten lo que él dice. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y Pedro aquí está usando el mismo verbo que usó en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo. Y lo que quiere decir Pedro es que no amoldarnos, no acomodarnos, no encamarnos, que todo eso case perfectamente a los viejos deseos de la carne, a las ideas, criterios, formas de pensar, formas de actuar que son propias de los del mundo. Ideas que incluso nos gobernaban a nosotros antes de nosotros haber tenido nuestra conversión. Controlaban todas las facetas de nuestra vida y por eso estábamos alejados del Señor, mantenidos en el pecado. Y estos deseos que teníamos son generados por nuestra propia naturaleza pecaminosa que todavía habita en nosotros. Esa naturaleza, el apóstol Pablo dice que claramente se opone a todas las cosas del Señor, como hijos obedientes. Y en Gálatas lo dice así Pedro, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ese es el resultado de permanecer con un pie en el mundo y en otro querer en las cosas del Señor. Siempre va a haber una oposición. Y la naturaleza de pecaminosa sigue siendo y ejerciendo de alguna manera poder sobre nosotros y a veces nos conduce al pecado si voluntariamente, escucha hermano, se lo permitimos. Por lo tanto, por eso es necesario batallar contra el pecado. Ahora, si nosotros ignoramos las armas que el Señor nos dio, que nos la ha dado en su palabra, pues fácilmente nosotros seríamos desobedientes. Y fácilmente seríamos vulnerables a los ataques del enemigo y sucumbiríamos al pecado de una manera muy fácil. El creyente que se mantiene en una profunda y constante devoción con el Señor y se aparta cada vez más del pecado y crece y se preocupa por su santidad personal en medio de un mundo pecaminoso y caente, cuando este hermano ora, cuando se preocupa por la lectura y el estudio y la meditación de su palabra, pues es un cristiano maduro que va a saber lidiar con la desobediencia y va a saber lidiar con el pecado. Una de las razones, entre otras, para no conformarnos y acomodarnos a los deseos que antes teníamos en la carne y que nos llevaban a pecar, la Biblia dice que debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Y saben por qué debemos considerarnos muertos al pecado, hermanos? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si no hay claridad de que yo estoy muerto al pecado, casi puedo hacer pensar de que Cristo no vino a nada por mí. Porque todavía tengo la tendencia a pecar. Todavía tengo la tendencia a irme y a añorar aquellos viejos tiempos de mi viejo hombre. Antes nos conformábamos a los deseos que teníamos estando, dice Pedro, en nuestra ignorancia. ¿Cuál era nuestra ignorancia? Que también es la ignorancia de muchos que se están perdiendo, y por eso predicamos la palabra, para que ya no sean más ignorantes. ¿Y sabe cuál era la ignorancia de nosotros? La de no reconocer a Dios, no escuchar a Dios, no recibir a Dios, no seguir el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Por eso satisfacíamos los deseos de la carne, por eso permanecíamos en el mundo y por eso permanecíamos en el pecado, porque entre comillas supuestamente éramos ignorantes, porque quizás ya habíamos oído hablar del Señor.
Pero ahora ya no somos ignorantes, dice la palabra. Dios ha tenido misericordia sobre nosotros, nos ha dado salvación en Cristo Jesús, nos ha dado su palabra y nos ha dejado a su Espíritu Santo para guiarnos a toda obediencia. Ahora tenemos una vida espiritual por medio de Cristo en la fe. Noten lo que dice Pablo en Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? De desobediencia. Hijos de desobediencia. Esa era la condición en la que estábamos nosotros antes de nuestra conversión y en la que todavía, lamentablemente, hay muchos hombres que se pierden por falta del conocimiento y la obediencia a Dios. Y Pablo dice, hijos de desobediencia. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir en cuanto a la obediencia, hermano? Simple. Cristo Jesús, quien es la luz del mundo, quien nos enseña a ser obedientes porque Él es obediente al Dios Padre, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, noten, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, más allá de haber sido perseguido, de haber padecido persecución, fue hasta el extremo de su humillación, de morir como cualquier delincuente de esa época, y lo hizo por obediencia a Dios Padre. Y mire lo que dijo Jesús de Él mismo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos ser obedientes? Sin Él no somos nada. ¿Cuánto más debemos depender de Él para ser obedientes, como hijos obedientes? Y Él debe ser nuestro modelo en obediencia para seguirlo, hermano. Ahora bien, hermanos, si nosotros voluntariamente, porque a nosotros nadie nos obligó a aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, si invocamos su nombre en nuestras oraciones cuando decimos Padre nuestro y soltamos la petición, entonces, ¿por qué razón no somos obedientes cuando le decimos a Él Padre? Si le decimos Padre, comportémonos como hijos obedientes. No sé qué pensará el Señor cuando le vamos a buscar y le decimos Padre y pedimos. Y Él me considera como hijo, pero yo a veces no lo considero como padre porque soy desobediente. Porque algunas veces pareciera que queremos regresarnos a los deseos que antes teníamos en el mundo. A veces nos devolvemos y queremos tocar esos ámbitos que ya tocamos. Nos recuerda la música, viejos tiempos, momentos llamativos, momentos gozosos que pertenecen al viejo hombre antes de ser nosotros convertidos. Y algunos deseos que por más pequeños que sean, si son contrarios al Señor, son pecados. Dios demanda obediencia, hermano, en nosotros. Y si todavía, hermano, no nos consideramos apartados, consagrados, apartados para el reino de los cielos, hermano, este es el momento en que usted reflexione y piense de qué lado está. Si en agradar las cosas del mundo o agradar y satisfacer las cosas del Señor como hijo obediente de Dios. Pero lo dice así en Romanos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, la claridad es saber que hemos muerto al pecado. Pedro dice que esperar por completo en la gracia que se os espera, se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El creyente, en lugar de acomodarse y amoldarse a los deseos que tenía antes, debe llevar una vida en santidad. Esa es la cuarta exhortación que nos hace hoy día el apóstol Pedro. Vayan conmigo al verso 15 y 16. Una vida en santidad en todas las áreas de mi vida. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Noten, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda nuestra manera de vivir. Hoy doy testimonio aquí en la iglesia porque aquí están los hermanos. Pero es algo donde no hay nadie que me conozca como creyente. Ahí cómo me comporto. Es solamente mi manera de vivir cristianamente cuando estoy en la iglesia, en la congregación, en la comunidad, en el tiempo de oración. Miren lo que dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Primeramente veamos qué es ser santo y quiénes son santos. Quiero aclarar que el santo no es el que anda levitando y con un circulito aquí. No es el santo ni la persona que se considera inalcanzable. Es una persona que imaginariamente tenemos de qué es santo. Dios no solamente nos llamó a la salvación, es decir, cuando nos consagró, cuando nos separó, nos apartó para su reino, para sus propósitos divinos, y nos llamó a ser santos. Segunda de Timoteo lo dice así: nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No es que yo me haga santo porque es que yo soy buena gente. Yo no me hago santo porque soy buen esposo, porque soy buen padre, porque soy buen vecino, porque soy buen empleado, porque soy buen jefe. No, soy santo porque Él me llamó, por su gracia. Él me escogió, pero aún así yo sigo pecando. No es por las buenas obras, o como dirían en Colombia, por ser buena papa. No solamente nos llamó a salvación, sino que también nos llamó a vivir una vida en santidad, mientras esperamos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que el creyente, en contraste, en conformarse a esos deseos de la carne, debe renunciar totalmente, despojarse de esa vieja vida, despojándose del mundo pecaminoso y a vivir una vida en santidad. Porque ahora el creyente tiene la verdad. Tiene una vida espiritual en Cristo con un nuevo hombre que se levanta a vivir una vida en santidad porque nació de nuevo y resurge un nuevo hombre que busca una nueva vida en santidad. Es imposible lograrla sin Cristo. Y Pablo lo dice así de esta forma: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y noten, vestidos del viejo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No es el viejo hombre, porque es muy fácil decir que yo me quiero renovar. Y entonces yo digo, hoy tomaba trago, mañana no tomo. Y entonces yo digo, lo estoy pudiendo yo solito. No, esto no se puede hacer sin el Señor. No porque yo me esfuerce, es porque yo soy hijo de Dios y porque Él me llamó a una justicia y a una santidad. Y me llamó porque Él quiere que yo sea igual que Él. El mandato de Dios es: haced vosotros santos, es decir, que abandonemos el pecado, siendo obedientes ¿a qué? A responder a un llamado que Él nos hizo, a llevar una vida en santidad. Y dice
en su palabra, en la Biblia, Él nos enseña a vivir en santidad y nos enseña a vivir una vida diferente a la que vive el mundo, en donde en todas nuestras maneras de vivir, y esto significa en todas las áreas de mi vida, en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada momento y en todos los lugares debo ser santo como hijo obediente. Y esto implica que el creyente debe en forma continua e ininterrumpida buscar su santidad. Y esto no depende, hermanos, de mi estado de ánimo. ¿Hasta cuándo yo voy a buscar la santidad? Hasta cuando Jesucristo vuelva. Ahora bien, hermanos, la manera como nosotros nos conducimos, como vivimos ante los ojos de los demás, estamos dando muestras de que somos nuevas criaturas de Dios, que somos obedientes, que somos fieles a Cristo, que tenemos una salvación de la cual damos testimonio. Ahora, si nosotros lo hacemos de esa manera, que somos obedientes, que damos testimonio de que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, pues no solamente estamos siendo obedientes al Señor, sino le estaríamos también glorificando. Y la mejor manera de buscar la santificación, hermanos, es ser imitadores del Señor. Efesios 5:1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores cuesta, duele. Ser imitadores de Dios va a depender de la devoción, de la comunión que yo tenga con el Señor para poder yo batallar contra el enemigo. Yo tengo que estar unido al Señor para que el demonio no me vea desprotegido y vulnerable. Y por eso, ¿qué necesito yo? Su palabra. Necesito orar, necesito meditar. De esa forma, el desafío de agradar al Señor lo puedo cumplir, siendo consecuentes con el llamado. Llamado a ser santos para agradar a Dios en todo. Llamados a ser santos para ser útiles al reino de Dios sirviendo en su obra. Llamados a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Llamados a ser santos para que Dios sea glorificado con nuestras vidas. Y como dice en el verso 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro está haciendo aquí alusión al texto que está contenido en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, donde dice: porque yo Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, dice la palabra. El término hebreo kadosh es el equivalente a santo, que es un atributo moral de Dios que lo señala a Dios a la perfección, a su majestad, a su justicia y a la oposición del pecado. Y es por eso que en el Antiguo Testamento el Señor al pueblo de Israel, por medio de sus preceptos, por medio de sus mandamientos, les enseña a vivir apartados de las naciones impías, de las naciones idólatras. Su pueblo debía aprender a ser obediente. ¿Y cuál es la razón de que su pueblo y nosotros también debemos ser obedientes? Porque el Señor es tu Dios. Amén, hermanos. Y el pueblo debe estar totalmente separado, apartado de la idolatría y del paganismo. Y por esta razón, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y todo aquel que tenga pecado no puede relacionarse con el Señor antes sin santificarse. Por eso dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Ahora, este mandato está dirigido para los que precisamente la obra de nuestro Señor Jesucristo les ha dado salvación, cuando murió Cristo en la cruz. Cristo murió, hermanos, por nosotros para que nosotros fuéramos santos. Y Pablo lo dice en Corintios de esta manera: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Señor. Porque de esta manera, hermanos, el ser santos debe influir en nuestras vidas. No solamente es como que dejarle la santidad a los que en evidencia se ponen en una congregación. Dice es que el que tiene que ser santo es el pastor, los líderes, porque esos sí están al escrutinio de los demás. Y yo como estoy ahí, yo no puedo, me puedo hasta excluir de ser un poquito santo. Es un mandato dirigido y el Señor lo pide de esa forma, ser santos. Y debe influir en nuestras vidas. Dios mismo es quien nos ha dado ese mandamiento, ser santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, ser santos tiene un efecto en nuestras vidas. Primero, que la santificación debe cambiar nuestra mente y nuestro conocimiento, llevando una vida consecuente a lo que Cristo nos llamó. Debemos actuar consecuentemente con lo que decimos ser hijos de Dios, llevando una vida santa que nos haga crecer en el conocimiento de Dios, como dicen Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segundo, que el crecimiento en la santificación debe afectar nuestras emociones, para que no amemos al mundo y todo lo que hay en el mundo, para agradarnos a nosotros mismos y no agradar al Señor. Como dice en Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo tercero que nos dice es que debemos también deleitarnos en hacer la voluntad de Dios, porque Dios, como dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, debe haber un deleite, debe haber un gozo, una satisfacción, obedecer al Señor. Que la satisfacción también debe afectar nuestro espíritu y nuestro cuerpo cuando nos limpiamos de toda inmundicia. El cuerpo de nosotros, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, hay que protegerlo de toda inmundicia, por más pequeña que parezca. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos transformados según la imagen de Cristo en todas las áreas de mi vida. Noten cómo lo dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, el Señor no solamente nos ha llamado a salvación, sino también nos ha llamado a llevar una vida en santidad en todas las áreas de mi vida. Ahora, yo pregunto, ¿cómo nos ven las personas que nos rodean, como su propia familia, sus compañeros de trabajo? ¿Cómo lo ven sus vecinos? ¿Cómo lo ven sus hermanos en la fe? ¿Está dando muestras de una verdadera conversión que da fruto de santidad? Se aparta de toda maldad, de toda crítica, de todo chisme, de toda murmuración, de todo pleito, de todo enojo, de toda ira, de toda rebeldía, de todo celo, de toda contienda, de toda impureza sexual, de todo pensamiento impuro, de toda codicia, de toda violencia, de toda queja, de toda mala palabra, de todo vicio, de todo mal hábito, es decir, de todo lo que desagrada al Señor, por más pequeño que sea. Y esta es una lista pequeñita, hay muchas más. Hermano, es fácil caer en estos pecados. Fácil caer en estos pecados. Si ha caído en uno de estos pecados, hermano, y lo consideramos como mentira blanca, pecadito pequeño, se está acomodando, quiero decirle. Se está acomodando a ese tipo de pecados, a esos deleites.
Y es el momento, hermano, para que reflexione y se aparte, le pida al Señor que le ayude a crecer en santidad para enfrentar a Satanás. Ya que de esa manera, al mantenerse puro y limpio, dará testimonio a los demás, de tal manera que las demás personas que no conocen en el Señor puedan ver en usted que tiene una vida santificada en Cristo Jesús y puedan ser alcanzados para el reino de los cielos. Pablo lo dice en Timoteo así. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y noten lo que dice, dispuesto para toda buena obra. Podemos concluir, hermanos. Primero, que nuestro Señor Jesucristo regresa por segunda vez. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda conclusión, que debemos estar esperanzados por completo en la gracia futura de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice en Colosenses 3:2 Pablo. Y para eso necesitamos tener dominio propio espiritualmente y tener una mente clara de que Cristo regresará. Tercera conclusión, que debemos ser obedientes como hijos obedientes, renovándonos continuamente y espiritualmente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuarto, que debemos ser santos porque Dios es santo. Efesios 4:24 dice así, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, termino con este versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude a tener una vida en santidad, a depender más de Él, a limpiar nuestros pensamientos, apartarnos cada vez de los deleites del mundo y esperar en la gracia venidera. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque hemos tenido el privilegio de abrir tu palabra. Hemos podido meditar en ella y te hemos podido escuchar, Señor, en la voz de Pedro, Señor. Gracias, Señor, por exhortarnos a esperar en tu gracia, en esa gracia venidera cuando tú regreses. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a tener entendimiento. Ayúdanos a tener una vida santa, Señor, porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos cada vez más del pecado, Señor, y crecer en el conocimiento de tu gracia, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y ayúdanos, Señor, a enfrentar al enemigo con tu palabra, Señor. Agradecidos, Señor, por este día, agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu bendición y por tu gracia. Padre, por los méritos de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir orando a nuestro Señor con los diezmos y ofrendas y nuestro hermano Andy va a tener un tiempo de oración. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos. Eres nuestro ayudador, consuelo, nuestro refugio, Dios Todopoderoso. Padre, por tu palabra nos enseña realmente de manera que debemos vivir y tener esa preciosa esperanza. Ahora, Padre,
queremos con gozo en nuestros corazones dar adoración, nuestro diezmo y ofrenda, gloria y para la extensión de tu reino en la tierra. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahí aparecen las formas, en el slide la forma como usted puede diezmar y ofrendar a la obra del Señor. Hay un anuncio, ¿verdad, hermano? Como es costumbre, la iglesia para por un tiempo para darle gracias al Señor. Y el 25 de noviembre, como costumbre, la iglesia lo celebra y están todos invitados a la celebración el 25 de noviembre a las 9 de la mañana. Pero hay un requisito, hermano. Los cupos son limitados. Es necesario registrarse previamente. Si usted va a tener un invitado, por favor, regístrelo. El cupo es limitado. Ahí está la página, gracias.acmmiami.com. Tiene que entrar, va a seguir las instrucciones, se inscribe, escribe las personas con quien usted va a venir y está usted cordialmente invitado, hermano. Así que, hermano, los esperamos. Solamente venga, hermano. Una bendición, hermanos, poder hacer un alto y darle las gracias a nuestro Señor por todo lo que recibimos sin merecerlo. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, están despedidos, que tengan un bendecido fin de semana y una bendecida semana. Dios les bendiga, buen día, hermanos.